¿Ya? La participación, por favor. ¿Estamos? La participación. Empezamos entonces. Damos inicio. Recuerda que la Academia Grupo San Marcos te brinda la oportunidad de lograr tus objetivos, de lograr los beneficios y principalmente lograr pues el ingreso. ¿Está bien? Pero por favor, la participación es importante porque si no hay participación, no entiendo o en realidad no conozco tu situación académica. Y ahí, Miss Anneli, por favor, a ver, me informa qué ha pasado con el joven que le he estado preguntando como 5 veces y no ha respondido. ¿Ya? De repente le he escrito a usted al privado ya, me informa qué ha sucedido con el joven Jonathan, que no ha hablado hoy día para nada. Entonces, empezamos. El tema del día de hoy es, ¿cuál es el tema del día de hoy, jóvenes? Enlace químico. Enlace químico. Enlace químico. Empezamos, por favor. Bastante actitud y mucha observación acá, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de enlaces químicos a cargo de tu profesor Pacheco, curso de química, un enlace químico tiene que ver con la unión de dos a más elementos. La unión de dos a más elementos nos dice a nosotros que puede ser un enlace químico. Esto se le llama fuerza interatómica. A esto se le llama fuerza interatómica, también conocido como fuerza intramolecular. Discúlpame, intramolecular. ¿Está bien? Algunos lo conocemos como fuerza intramoleculares. Otros le dicen intermolecular, sí, pero ya ahí lo vamos a explicar después cuál es la gran diferencia entre cada uno de ellos. Entonces, en pocas palabras, esto es una fuerza interatómica, ¿está bien? Interatómica, ¿ya? Donde interactúa diferentes elementos químicos. Hay dos tipos, vuelvo a repetir, en los enlaces químicos hay las fuerzas interatómicas y las fuerzas eh, intermoleculares, ¿está bien? Las fuerzas interatómicas y las fuerzas intermoleculares. Entonces, interatómicas es la unión de dos elementos, intermolecular es la unión de dos a más moléculas. Entonces, de esa manera, es importante recordar que en las fuerzas interatómicas como en las fuerzas intermoleculares deben compartir los famosos electrones de valencia. Los electrones de valencia van de la mano con el grupo de la tabla periódica. Por ejemplo, si hablamos nosotros del grupo 1A, estaremos hablando de un electrón de valencia. Si hablo del grupo 2A, dos electrones de valencia. Si hablo de 7 electrones, ¿de qué grupo estaría mencionando? Si hablo de 7 electrones, ¿de qué grupo estaría mencionando? Al grupo 7A. 7. Al 7A, ¿no? Y así sucesivamente. Recordemos que los enlaces químicos son aquellos que tienen dentro de sus funciones los enlaces iónicos, como los enlaces metálicos y los enlaces covalentes. Los enlaces iónicos, en breves definiciones, es aquel que tiene una fuerza de atracción electrostática, donde existe una transferencia de electrones. Los enlaces metálicos es aquellos que son elementos monoatómicos, donde su estructura solo forma elementos metales precisos y nada más. Y los enlaces covalentes son aquellos enlaces que en su compartición existe pues los electrones de valencia y a esto se le llama atracciones electromagnéticas. En pocas palabras, un enlace iónico es aquel que se une entre un elemento metal y no metal. Dentro de los elementos metales sabemos que los metales son cationes y los no metales son aniones. La formación de un metal y no metal hace que el metal pierda electrones y el no metal los gane. De esa manera, como uno pierde y el otro gana, existirá una mayor afinidad electrónica entre el elemento que va a ganar y el elemento que perderá. De esa manera, entonces, si hay una mayor afinidad, también hay una mayor electronegatividad y de esa manera también habrá una mayor energía de ionización o energía potencial. Este tipo de fuerza de atracción se le llama atracción electrostática. ¿Por qué es electrostática? Porque se atraen cargas opuestas. Recuerda, y lo sigo mencionando y te lo voy a repetir acá rato, recuerda. Los compuestos iónicos son la unión de un metal y un no metal, cuya variación de la electronegatividad será mayor o igual de 1,7. Estos elementos iónicos contienen un alto grado de conductibilidad. Es decir, son buenos conductores siempre y cuando se presenten en estados líquidos o acuosos. En estados sólidos no conducen electricidad. Poseen alto punto de fusión y alta temperatura de ebullición. Son solubles en compuestos polares como el agua, por ejemplo, ¿no? Y claro ejemplo tienes acá el litio al flúor y al calcio al oxígeno, ¿no? Donde uno pierde y el otro gana electrones, ¿no? Claro ejemplo. Luego tenemos a los enlaces metálicos,
donde los enlaces metálicos son monoatómicos, no presentarán una variación de la electronegatividad constante, solo tiene una electronegatividad cada elemento según sus propiedades. Estos enlaces metálicos pueden ser monoatómicos o pueden ser aleaciones. En cada uno de los casos, si hablamos de monoatómicos o aleaciones, podemos considerar que los enlaces metálicos poseen un brillo metálico, poseen una ductibilidad. Además de poseer un brillo metálico y una ductibilidad, estos, como son dúctiles, se convierten en hilos metálicos o maleables se convierten en láminas metálicas. Son conductores de primer orden a comparación del iónico que es de segundo orden. Estos conducen la temperatura por excelencia y fácilmente liberan sus electrones. Es por eso que los metales no son recomendables sumergirlos o someterlos en agua o principalmente dejarlos expuestos en lugares con bastante presencia de aire u oxígeno. Porque ¿qué pasaría si un metal está en presencia del oxígeno? ¿Qué pasaría con los metales? Se, Se oxidan. se oxidan. Se oxidan. En pocas palabras, se oxidan, profesor, ¿no? Se oxidan, ¿no? Y listo. Presentan alta densidad. ¿Qué significa? Que al sumergirlos en un recipiente, estos, como tienen alta densidad, van a tener mayor masa y al tener mayor masa se van a ir a la parte más honda o la parte del fondo del recipiente. Hasta ahí. ¿Quedó claro lo que es un enlace metálico? Sí, profesor. ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien, excelente. Seguimos. Pasamos al siguiente. Luego, nosotros hemos hablado y se mencionó la teoría de Druck en el año 1900 que los átomos se encuentran empaquetados y aglomerados y que están viajando libremente según los electrones de distribución. Pero luego en el año 1923, después de 23 años, el señor Lorentz considera que estos están sumergidos en partículas positivas y que los electrones están alrededor en constante dilatación o excitabilidad. Y de esa manera se habla del principio de exclusión de Pauli, donde Pauli menciona que los electrones pueden tener cargas ya sean de más un medio o menos un medio según el giro del electrón. Considerando estos, si te estás dando cuenta, estoy haciendo un paneo inmediato, es decir, como un repaso. ¿Te has dado cuenta? ¿Sí? ¿Te has dado cuenta? Sí, profesor. ¿Sí? Es un repaso. Si me pongo a explicar punto por punto, recuerda que ya no es un semianual, pues, ¿no? Disculpe, no es un anual así puro, ¿no? Ya eso lo hemos hecho y estamos pasando un semianual y llevando esto a un trabajo más eficaz y siendo directo y preciso, porque no podemos bordear tanto el tema, porque si no, tiempito, me interesan los problemas. Los enlaces covalentes son aquellos que se conocen como compartición, a diferencia de los iónicos que son transferencia. Los covalentes comparten sus electrones de la última capa, llamados electrones de valencia, y al compartirlos será entre elementos no metales. Hay mucha coincidencia porque a veces se comparten entre elementos iguales, que serán llamados enlaces covalentes apolares, o elementos que son diferentes, como el hidrógeno, el oxígeno, el flúor, el oxígeno, el nitrógeno, el nitrógeno, el hidrógeno, que son diferentes, que sería enlace covalente polar. También tenemos a los enlaces covalentes dativos, cuya formación es yo te comparto dos electrones. En un solo elemento es el que se encarga de la compartición, mientras que el otro no comparte absolutamente nada. Recordemos que los enlaces covalentes, como tal, son elementos gaseosos, son compuestos gaseosos y también pueden ser líquidos y también pueden ser sólidos, pero la gran mayoría de estos lo encontramos como gases. Los enlaces covalentes son los peores conductores de la electricidad, a excepción del grafito y del grafeno, pero no conducen para nada. Por eso son conductores de tercer orden. Y del calor también son peores conductores. Recuerda que un enlace covalente tiene que ser un tipo de atracción electromagnética, que significa que se van a atraer por cargas de estado de oxidación opuestas, pero compartiendo electrones de valencia. Compartiendo. Entonces, los enlaces covalentes, como son apolares o llamados puros, son elementos iguales, mientras que los polares son no puros y estos son considerados elementos diferentes. La variación de la electronegatividad en un enlace covalente es menor o igual de 0,5, mientras un covalente polar es menor o igual de 1,7. Claro que es el estándar, ¿no? Menor de 1,7 la electronegatividad. Y así tienes acá una explicación según las electronegatividades del señor Pauli.
La variación de la electronegatividad de un enlace covalente puro o apolar es menor de 0,5. De un enlace covalente polar o un enlace covalente en sí, menor de 1,7, o en algunos libros le ponen menor igual. No te hagas problema. Eso puede variar, porque algunos libros lo colocaban como 1,8 hasta 1,9. Entonces, yo prefiero colocarle menor o igual de 1,7 para que se mantenga estándar, pero puede ser propiedades iguales. Y un iónico es superior al de valor de 1,7. ¿Qué significa? Que cuando yo tengo dos electronegatividades como el hidrógeno y el oxígeno, tendrías que tomar el oxígeno, el 3,44, menos el 2,2 y restarlos, y eso me da 1,24. Entonces, ¿qué significa? Que la electronegatividad me salió menor de 1,7. Entonces, ese es enlace covalente. Es un caso. No es que yo tenga que hacer eso. Yo te enseñé otra mnemotecnia. ¿Cómo te das cuenta tú que una molécula es covalente? Fácil. Solo fíjate que los elementos que sean. ¿Cómo tienen que ser? No metales. No metales, pues. Y si quiero un iónico, ¿qué me fijo nada más? Que la molécula, ¿cómo debe ser? Habla, participa alumno. Si Metal es más no iónico, metal. metal más no Metal. metal, nada más. Y si es un metálico, ¿cómo te das cuenta? Solo debe haber un metal. Pues no, solo, ¿no? Y listo, se acabó. Electronegatividades más frecuentes, que ya te pedí que le tomes captura porque esto no lo vas a encontrar así nomás todo aglomerado. Las electronegatividades, su incremento es de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Las electronegatividades, su incremento es de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Repito, de izquierda a derecha y, ¿no te escucho? ¿De dónde a dónde? De abajo Hacia arriba. abajo hacia arriba. Esa flechitas, ¿te acuerdas que lo hemos hecho la semana pasada? ¿En qué tema hemos hecho esas flechitas? Propiedades periódicas. Excelente, muy bien, señorita, ¿sabes para qué? Ah, muy bien, también Muñoz, ¿ah? También estamos ahí, ¿ah? Atentos, precisos y puntuales. Muy bien. Entonces, dentro de las propiedades, sabemos nosotros, aclarando que un enlace covalente apolar es elementos iguales, entonces será una variación de 0, de menor de 0,5. Si es apolar, sabes que es 0, 0,5. Si es polar, vendría a ser para nosotros menor de 1,7. Y si es iónico, mayor de 1,7. Recordemos que la formación de los enlaces químicos se debe gracias a la formación de la estructura del señor Lewis. Repito, se debe a la formación de la estructura de ¿qué? ¿Te escucho? Lewis. Muy bien, de la estructura de Lewis. Entonces, tomando en cuenta, considerando este punto, considerando este aspecto, si nosotros hablamos que tiene que ver o se tiene que considerar Lewis, entonces significa que la regla de Lewis es llegar a la regla del a la regla del octeto. Muy bien. La regla de Lewis es, como te vuelvo a repetir, llegar a la regla del octeto. Y significa que si el flúor tenía 7, también te enseñó un truco, ¿no? Tengo 7, ¿cuánto me falta para llegar a 8? ¿Te acuerdas que ya lo hemos hablado? ¿Cuánto me faltaba para llegar a 8? Tú me decías, ¿cuánto? Profesor, me falta 1, ¿no? Y así llegábamos al octeto. Era una manera más eficaz y más sencilla de poder trabajar. Ahora, teniendo en cuenta estos aspectos, vamos a mencionar algunos más, cómo se forma el enlace simple en la molécula del agua, o el enlace doble en la molécula del dióxido de carbono, o el enlace triple en la molécula que observas muy claro acá, ¿no? El enlace triple en la molécula del nitrógeno 2, ¿no? Entonces, hay que estar listos, preparados ya para poder empezar. ¿Listo? ¿Estamos bien? ¿Seguimos? Ya, ahora Sí, profesor. recuerda, Sí, profesor. todo, muy bien, excelente. Toda regla, todo enlace que debe cumplir, ¿la regla de qué? Del octeto. Muy bien, todo enlace, no te olvides, debe cumplir con la regla del octeto. ¿Estamos? Todo enlace debe cumplir con la regla del octeto. ¿Y quiénes son los únicos elementos que no cumplen con esta regla del octeto? Hidrógeno. ¿No? Correcto, lo has dicho tú, el hidrógeno es uno de ellos. Otro también sería, por ejemplo, el helio, ¿no? ¿Está bien? Otro sería ¿cuál? ¿El famoso qué? Helio, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta de que cada uno cumple una función. Entonces, si es una regla del octeto, la regla del octeto, como dice su nombre, debe llegar a 8.
Y acá podemos tener octetos expandidos, octetos incompletos, y de acuerdo a lo que te pida, pues, el ejercicio, ¿no? Luego de ello, acá tienes los elementos representados por Lewis según su tipo de electrones de valencia, desde el 1 hasta el grupo 8. Recuerda que los gases nobles es muy complicado de que cumplan un enlace químico. Los gases nobles no tienen en sí un enlace propio. Estos, a excepciones pues del argón, que algunos vamos a ver hasta el criptón, pueden formar enlaces, pero en realidad, por ser gases nobles, son monoatómicos. No tienden a formar el octeto porque ya tienen 8. ¿Ya? Y continuamos. Después de haber observado enlace químico, por fin podemos entrar a la siguiente fuerza. Ya hemos visto fuerzas interatómicas, ahora nos toca las fuerzas intermoleculares. Hemos visto las fuerzas interatómicas o llamadas también intramolecular. Te quiero preguntar, ¿cómo le llamas a las fuerzas interatómicas también para que no te confundas en la hora que te hagan preguntas teóricas? ¿Cómo le llamas? Intramolecular. Intramoleculares. Y a estas fuerzas, yo te pregunto, ¿por qué le dices fuerzas intermoleculares? ¿Entre quiénes se van a unir? Te escucho. Moléculas. Su mismo nombre lo dice, ¿no? Bien claro lo menciona. ¿Entre quiénes, profesor? Entre moléculas, ¿no? Entonces, una fuerza intermolecular es porque se une entre moléculas. Bueno, profesor, entonces, de esta manera vamos a empezar las intermoleculares. Las intermoleculares es la unión de dos a más moléculas en sí, cuya función principal es formar una molécula macromoleculares y ser moléculas más estables. Pueden tener dentro de sus propiedades enlaces covalentes o enlaces iónicos. No metálicos, porque los metálicos solo son aleaciones y son muy básicos o monoatómicos. Entonces, dentro de estos, la energía que se requiere para separar sus moléculas es mucho menor que la energía para romper un enlace químico. Es decir, las fuerzas intermoleculares, con poca energía, se puede romper. Por ejemplo, el agua. ¿Cuánto necesito yo para que la molécula del agua se rompa y pase a un estado gaseoso? ¿Cuánto necesito yo de temperatura? 100 grados Sí. Poca energía. Poca energía. Ahora, quiero que me rompas la molécula del agua. Quiero que rompas la molécula del agua. Es decir, el H2O, rómpelo en hidrógeno y oxígeno. Ni llegando a 1000 grados lo puedes romper. ¿Cómo lo rompo solo eso? Por cargas eléctricas, por electrólisis. Es por eso que las fuerzas interatómicas son mayores que las fuerzas intermoleculares. Las intermoleculares pueden fácilmente romperse, mientras que las interatómicas son más complicadas. Es por eso que las fuerzas intermoleculares poseen puntos de fusiones, ebulliciones bajos, no son tan altos. Por ejemplo, para romper el ácido clorhídrico requiero yo 431 kilojoules por mol. En cambio, para evaporar el ácido clorhídrico, evaporarlo nomás, es decir, de estado líquido pasarlo a estado gaseoso, solo necesito 16 kilojoules por mol. Entonces, una molécula fácilmente se puede romper en otras moléculas básicas con mínima energía. Mientras que para romper un hidrógeno necesito energías que superen normalmente hasta los 500 grados Celsius. Y acá tenemos las fuerzas de ion dipolo-dipolo, llamadas en sí estas electrostáticas. También tenemos las fuerzas de Van der Waals, donde las Van der Waals tenemos el dipolo-dipolo, el puente de hidrógeno, ¿sí? El dipolo inducido, es decir, un dipolo y el otro se induce, ¿no? Pasaría a volverse un dipolo inducido. Y las fuerzas de dispersión o llamadas London. Empezamos. Las dispersiones de London son aquellas moléculas apolares, ¿ya? ¿Sí? Apolares, que parecen no tener la posibilidad de formar una atracción. Parecen, pero los elementos van a tener una atracción de una carga opuesta. Entonces, como tiene una atracción de una carga opuesta, esta buscarán a un dipolo. Es decir, buscaré, si yo soy un hidrógeno, el hidrógeno ya llegó al dueto, entonces, no satisfecho con el dueto, por yo tener una carga positiva, puedo ser atraído por una carga negativa. Entonces, no es necesario que yo haya cumplido o cumpla el dueto, sino que ya puedo también formar enlaces extra, en función extra. ¿Está bien? Entonces, a esto yo le llamo
dipolos o distorsiones, ¿no? Y así te puede dar el dipolo-dipolo, ¿no? Entonces, de esa manera, tranquilo, estamos explicando algo básico, no te quiero complicar con tanta teoría. La fuerza de London son fuerzas intermoleculares más débiles de lo normal, mucho más débiles, ¿saben? Son débiles y son atraídas por cargas opuestas, ¿sí? Por valores asimétricos. En cambio, el dipolo-dipolo se atrae también por cargas opuestas, pero el dipolo-dipolo tiene mayor energía que las fuerzas de London. Entonces, en este caso se predomina más en la unión en estados sólidos. Se predomina mucho en los estados sólidos. De esa manera pueden tener algunos puntos de ebullición de incremento según ellos. Por ejemplo, acá yo tengo el propano, su masa molecular es 44, su momento dipolar es 0,1 y su punto de ebullición es 71. Entonces, a mayor es la masa, mayor es el momento dipolar y mayor será para nosotros el punto de ebullición. Entonces, a excepción del acetaldehído, donde el acetaldehído ya vendría a ser para mí un estado líquido. Entonces, es por eso que cambia ahí un poco la variante, ¿no? Luego tenemos el puente hidrógeno. Truquito, ¿cuál es el puente hidrógeno? El puente hidrógeno es aquel que presenta unión entre flúor, oxígeno y nitrógeno. Es decir, debe estar junto sí o sí a estas moléculas el hidrógeno con el flúor, o el hidrógeno con el oxígeno, o el hidrógeno con el nitrógeno. Una vez que tú observes esto, diré que forma un puente de hidrógeno. En el ejemplo, el caso es del agua, ¿no? El agua puede formar puente de hidrógenos a la perfección con grados de separación de 104,5 y así formar moléculas tras moléculas de agua, ¿no? Son fuerzas de moléculas muy intensas y muy permanentes. Difícilmente se pueden romper. ¿Ya? Difícilmente se puede romper. Entonces, ese es un puente de hidrógeno. Y ya, a ver, acá también nos se menciona que algunas fuerzas de interacción dipolo-dipolo son de fuerza de dispersión. Sí, te explico. Algunas fuerzas dipolo-dipolo se le dice dispersión porque de estado sólido puede pasar a un estado líquido gaseoso, que no es lo ideal, pero se le dice dispersión porque puede ocupar una mayor distancia, inclusive hasta se puede mezclar con gases con cargas opuestas dentro de una difuminación. ¿Está bien? Dentro de una difuminación. Y dentro de estas propiedades, en general, podemos decir que los puentes de hidrógeno van en aumento al punto de ebullición, van en aumento de la viscosidad y afecta a la organización conformacional o especialmente las moléculas. Te explico. Cuando dice que aumentan los puntos de ebullición, un puente de hidrógeno es decir, a mayor alcoholes o puentes de hidrógeno, la temperatura de ebullición será superior de 500 grados Celsius, superior de los 1000 grados Celsius. La viscosidad también puede darse igual. Por ejemplo, en la miel pueden ser más viscosas. ¿Está bien? Por ejemplo, a mayor puente de hidrógeno es porque hay una mayor unificación, una mayor atracción entre moléculas y moléculas. Y de esa manera podemos también obtener un dipolo inducido. Es decir, era una molécula neutra cuyo valor neutro o átomo neutro se induce por el elemento que tiene cargas opuestas. Al inducirse, este elemento neutro pasa ahora a ser un elemento ionizado. Entonces ahora ya fue inducido y podremos formar una molécula estable, por supuesto, muy estable. Es de esa manera que actualmente los enlaces metálicos o los enlaces dipolo-dipolo, que hablamos en los enlaces covalentes, se pueden inducir y transformar para dar nuevas aleaciones. El ejemplo del acero, ¿no? El acero es la formación de carbono y hierro. Entonces, es un no metal con un metal, pero eso no es iónico, no. Es una aleación, es un enlace metálico. Entonces, eso es una inducción. Inducí al carbono para que se vuelva un tipo de metal. El ion dipolo, por ejemplo, es cuando yo tengo un poco de agua, está por molécula de agua, le disuelvo una cucharadita de sal y al disolver la cucharadita de sal, el sodio se rompe de la molécula del agua, de la molécula de la sal, y el cloro también se rompe. Entonces, ¿qué sucede? El sodio, por ser una carga iónica, porque tiene un ion de cationes, es inducido por un dipolo que es el agua. El oxígeno, como es una carga negativa y tiene electrones libres, al ser negativo, se va a atraer por la carga positiva, teniendo una formación de formaciones iónicas.
El cloro, por ser una carga negativa, será inducido por la carga del hidrógeno, que es positiva. Entonces, así formaré yo moléculas de agua para el sodio y moléculas de agua para el cloro. Por eso yo al momento de probar el agua salada, se prueba esta difuminación de sodio y cloro en la solución total. Posteriormente a lo que nosotros le decimos fuerzas intermoleculares, porque hasta acá sería todo lo que es una fuerza intermolecular, podemos pasar nosotros a las geometrías moleculares. Recordemos que en el año 1940 Neville Sewing y Herbert Powell nos establece en la Universidad de Oxford, una de las mejores universidades a nivel mundial, nos establece la famosa geometría molecular, y esto solo se debe dar entre enlaces covalentes. En el año 1957, Ron Gibbs y Ronald Sinnett refinan esto, mejoran estas teorías y realizan una teoría llamada el famoso TREP, teoría de repulsión de los pares de electrones de valencia. La teoría del TREP nos indica a nosotros cómo debería ser la geometría molecular. Puede ser lineales, trigonales, planares. Ya hemos tenido la oportunidad de llevar esto y lo vamos a volver a repetir porque la idea es que tú, como estudiante de GCM, salgas pulido con la mejor concepción, con el mejor concepto de la clase y puedas defenderte en la vida universitaria y no en el examen. Porque el examen es solo un paso. A mí me interesa que te defiendas bien en los primeros ciclos si es que postulas para ingeniería. Ciencia de la salud ni hablar, porque ahí tienes que llevar sí o sí tus 3 años con química. Entonces, tenemos la lineal cuyo ángulo es de 180 grados. Significa que el átomo central no tiene electrones libres. Tenemos la trigonal planal, donde el átomo central no llega al octeto, pero tampoco tiene electrones libres. Entonces, es una geometría trigonal planal cuyo ángulo es de 120 grados. Luego tenemos la siguiente geometría, que es la angular. La angular significa que el átomo central sí posee electrones libres y el ángulo de separación me da 104 grados, donde hablamos del silicio y el cloro. La tetraédrica significa que el átomo central llega al octeto, pero no tiene electrones libres. Al no tener libres, me da una geometría tetraédrica piramidal de 109 grados, 5 minutos. Tenemos también la piramidal trigonal, que es muy diferente a hablar de la trigonal planar. La trigonal planar no tiene libres, mientras que la piramidal trigonal sí presenta libres. Entonces la formación cambia y ya no es una trigonal plana. Ahora se vuelve una pirámide, una forma tridimensional. ¿Sí? El ángulo será de 107 grados. La angular, como la molécula del agua, puede variar según la posición. En el caso del sulfuro de hidrógeno o en el caso del ácido sulfhídrico puede ser 92,1 o en el caso del agua puede ser 104,5, ¿no? Tenemos la bipiramidal trigonal, donde el átomo central no tiene electrones libres y va a tener dos tipos de ángulos. Es decir, de manera vertical, si quieres considerarlo de esta manera, será 90 grados y de manera horizontal 120 grados en la base, porque esa base es un trigonal. Y al formar todo eso me da una pirámide arriba, una pirámide abajo, bipiramidal trigonal. El balancín, átomo central, tiene libres, ángulo 120. Forma de T, ángulo central no tiene, o el átomo central no tiene libres, un ángulo será de 180 y el otro un ángulo recto de 90. La lineal, en el caso del xenón como el criptón, podría formar en el caso 180 grados y estas son excepciones donde sobrepasa los 180 o sobrepasa la cantidad del octeto. La octaédrica en todos los ángulos que puedas observar y en los lados que tengas podrá llegar a 90 grados un ángulo recto o llamado así un romboides perfecto. La piramidal base cuadrada tiene una base central de electrones libres que es cuadrada y esta en la parte superior se prolonga a una pirámide. La cuadrada plana es una base cuadrada de 90 grados sucesivamente con electrones libres y además una carga iónica o un electrón que estaría ganando adicionalmente ionizado, formándose así un tipo de enlace iónico. Muy bien hasta acá. ¿Quedó claro toda Sí, la profesor. señora explicación? Con ustedes estoy haciendo unas señoras clases, ¿ah? Ahora, discúlpame la palabra, pero ya sería el colmo que no me aproveches lo que tu profesor Pacheco te está brindando. Sería el colmo. Toda la teoría brindada en una sola clase. Como alumno tienes grabación
tienes captura de pantallas, tienes habilidad de sistemas para poder hacerlo esto lo más fácil y práctico posible. Hasta acá, jóvenes, ¿alguna pregunta, consulta o duda que tengas para poder aclarar y empezar con los ejercicios? ¿Alguna pregunta, consulta o duda para aclarar? ¿Mm? Todo claro, profesor. Está claro, profesor. Sí, muy bien, señoritas. A ver, seguimos entonces. Si está todo bien, continúo yo. Como te dije, el chat ya no lo estoy mirando. Que escriba lo que escriba, no sé qué me han puesto en verdad, pero así lo estoy dejando. Estamos acá en este tema. Cierro este material. ¿Qué pasó? ¿Por qué me pides guardar? A ver, a ver, a ver. Ya, listo. Empezamos acá. Iniciamos presentando el material. Voy a abrir mi pizarra virtual también. Me esperas un momento, por favor. Y vuelvo a repetir y te lo vuelvo a mencionar. Que así soy de fastidioso y especial, sí. En presencial, tal vez las cosas eran diferentes, pero en virtual, como te vuelvo a repetir, no hay quien me compruebe. No hay quien me diga, oye, ¿estás bien o no estás bien? ¿No? No hay quien me mencione si estás entendiendo, no. No te puedo ver, no te puedo observar, no puedo comprobar, no te puedo fastidiar por último. Si no, se va a quedar callado como Jonathan. Entonces, no puedo yo demostrar. Menos mal, ojalá que el otro año regresemos todos a la clase presencial y estemos todos vacunados, como te digo, y ahí ya te va a poder fastidiar en el repaso. Vamos. Pregunto a todos ustedes, en cada clase que yo te brindo, aparte, se te brinda también un material. En ese material que encontramos nosotros. Teoría y ejercicios resueltos. Muy bien. De las cuales, antes de empezar mi clase, ¿qué se les recomienda a ustedes? Leerlo. Revisarlo. Revisarlos. Revisarlo, leer. Por ejemplo, yo tengo acá la regla básica de un enlace químico, que es una fuerza interatómica. Tipos de enlaces químicos, tenemos las interatómicas como las moleculares, que nos hablan. Tenemos el iónico, características, y no solo eso te ayuda pues a entender la clase, ¿no? Sino también a todo esto le adicionas tú los ejercicios resueltos. Los resueltos también ayuda a darte cuenta, no es que así se resuelva todo, ¿no? Sino que es una idea de cómo debemos trabajar un problema. Ahora, recuerda que tú vas a postular a qué universidad. ¿Te escucho? San Marcos. San Marcos. San Marcos. Y la Universidad Nacional de San Marcos no es una universidad donde pide alumnos que sean mecánicos o alumnos robots, ya que estén robotizados por fórmulas, sino que un alumno sanmarquino tiene que ser un alumno que analice, que comprenda y que interprete cada pregunta. ¿Está bien? Es por eso que estoy yo con ansias, con muchas ansias, de esperar al examen de admisión. ¿Tú estás esperando el examen de admisión para qué, profesor? Para dar, ¿no? Para rendir. Yo estoy esperando el examen porque ahora desconocemos qué preguntas puede venir, cómo se puede trabajar por pandemia, todo ha cambiado. Y por la SUNEDU todo sigue cambiando. Entonces, las preguntas que ahora tienen son 4 exámenes diferentes. Para mí es una gloria, porque cada pregunta van a tener 7, o cada examen son 7. 7 y algunas son 6. Imagínate que son 2 de 7 y 2 de 6. Mira la gran cantidad de preguntas, es como si tuvieras 2 exámenes en un solo año, ¿no? Así de frente y de porrazo, por eso está que se da de esta manera, ¿ya? A ver, empezamos entonces. Damos inicio y te escucho a ti. Quiero escuchar tu confirmación. ¿Todo claro hasta acá para empezar? Sí, profesor. Profesor. Ya. No te olvides, por favor, que necesito para poder yo empezar y no te quiero llamar la atención. Participar. Participar. Eso es lo único que se te pide, nada más. No te estoy pidiendo otra cosa. Empezamos entonces. Damos inicio y dice, el cloruro de calcio es un compuesto, ¿qué tipo de compuesto es? Dice, y Iónico. iónico, ¿no? Que sirve para absorber la humedad ambiental. Es una sustancia higroscópica, al igual que el silicato sódico. Con respecto al cloruro de calcio, señale en qué caso la proposición es correcta.
¿Está bien? A ver, según la estructura de Lewis, cuando yo hago esto, el calcio debe tener +2. Y el cloro, ¿no? El cloro debe tener sus 2 átomos, o bien abajo, o también lo puedo tener acá en grande, también, con carga negativa. Inclusive, se le puede poner los puntitos de sus 7 electrones de valencia, que son los puntos representativos de todo elemento. Si tú deseas, también se puede hacer esto. Y colocar el electrón que me falta, ¿no? Que es una X, ahí está. Entonces, mi pregunta es, ¿estaría correcto hacer este tipo de representación? ¿Sí o no? Sí. Muy Sí. bien, excelente. Lo voy a poner así por separado. Sí, es correcto, profesor. Muy bien. Entonces, ese de ahí es verdadero. Excelente, muy bien hasta acá. Lo acabas de comentar, es verdadero. Otra Profesor, consulta. disculpe, se Dime, ve dime. solamente el material, no su pizarra del todo. Ah, ya, gracias, gracias, gracias. Muy bien, New York. Menos mal que me acaba de avisar Cosiguama. Ahora sí, ¿listo? Ahora sí. Sí, ya está. Ahora sí, consulta. Ahora tenemos que dejarlo acá compartido. Ya lo dejo con esta pantalla. Pregunto, ¿está claro que la formulación está bien? Porque tengo 2 átomos de cloro. ¿Está todo bien entonces? ¿Verdad? Sí, Sí, profesor. profesor. Verdadero. Una consulta, ¿es cierto que he transferido 2 electrones? Falso. ¿2? Falso. No. Claro, es falso. Yo no transfiero un electrón. ¿Yo transfiero cuánto? Lo acabo de decir yo ahorita. 2. 2 Dos. electrones. Entonces, esto es falso. Muy bien, Muñoz, ¿ah? El metal posee 2 electrones y el no metal gana 2 electrones. Creo que por Verdadero. deducción ya lo sabemos. Verdadero. 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 Puedes tomarle tu captura. Ahí está, lo voy a poner al centro. Y me informas para pasar a la siguiente. Listo, profesor. Está, profesor. Muy bien, Paucar. Tú sí, Paucar. Ahora sí, ¿no, Paucar? Sí, profesor. Claro, ahora sí ingresamos de frente, dice, ya, nada, ya, sin considerar a nadie, dice, a ver, 2. Al abrir una botella gaseosa, ya, de gaseosa, se libera la presión. En la solución ácida carbónica empieza a descomponerse y se produce burbujas de dióxido, ¿ya? Con respecto a la estructura de Lewis para el ácido carbónico, indique verdadero o falso. Empezamos. Me estás hablando para el ácido carbónico. Indícame tú primero, el hidrógeno, ¿cuántos electrones de valencia tiene? Porque así te enseñé yo cómo formar. Primero era esto, hidrógeno. Electrón de valencia, vamos. 1. 1. Carbono, 4. vamos. 4. 4. Oxígeno, vamos. 6. 6. 6. ¿Quién debe ir al medio? Hidrógeno, carbono, oxígeno. ¿Quién va al medio? ¿Quién es el líder de la molécula? Hidrógeno. No. Hidrógeno. ¿Hidrógeno? Carbono. ¿Es en serio? No, perdón, es el... Te aceptaba hasta el oxígeno. Pero hidrógeno siendo uno, que ya te expliqué que los hidrógenos nunca van al medio, eso van al final siempre. Ya, ¿quién va al medio? Habla. Carbono. 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 ¿Por qué, profesor? Se escoge siempre el de menor cantidad de átomos. Ya te enseñé, el hidrógeno tiene 2, el oxígeno tiene 3, el carbono solo tiene 1. Además, también se escoge al elemento que presente una electronegatividad o menor electronegatividad. Listo, ya está, se acabó, nada más. Vamos al otro. ¿Quién va alrededor del carbono? Oxígeno. Oxígeno. Oxígeno alrededor. ¿Y quién va alrededor de estos? Hidrógeno. 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 El truquito que te enseñé, el carbono tiene 4. ¿Cuánto me falta para 8? 4. 1, 2, 3, 4. Ahí está, hidrógeno en cada uno. Y así tienes 4 libres, 4 libres, 4 libres. Presenta enlace covalente coordinado, Falso. dativo, falso. ¿Está bien? 2. Presenta 5 enlaces sigmas y 1 pi. Cuéntalos, por Verdadero. favor. Cuéntalos, pero- cuéntalos. Los simples, ¿cómo son? Enlace sigma. Y los dobles, ¿cómo son? Uno es sigma y el otro, ¿cómo era? Pi. Y Cuenta, por favor. ¿Es cierto o no es cierto? Sí.
Sí. Verdadero. Y para culminar, presenta enlaces covalentes polares. ¿Te escucho? Sí. Claro, pues son Verdadero. elementos diferentes. Tengo enlaces covalentes polares, por supuesto. Oxígeno, hidrógeno, oxígeno, carbono, carbono. Sí. Verdadero. Díctame tu respuesta. La B. La B. Excelente. Ya estamos en la pregunta 2. Muy bien. Vamos a continuar. ¿Me confirmas si está todo claro para pasar a la 3? Ya está. Sí, profesor. Ya, si hubiera alguna duda, házmela saber. ¿No? Ya, no esperes a decir, profesor, ¿qué pasó acá? No, tienes que preguntar. Pregunta 3. La pregunta 3 te dice lo siguiente. El calcio es el quinto elemento más abundante en la corteza terrestre. Se obtiene por electrólisis a partir de cloruro de calcio fundido. Además, en este proceso se obtiene el cloro gaseoso. Con respecto a las sustancias, determine las alternativas que contenga respectivamente el tipo de enlace de cada una de ellas. Recuerda que hablamos primero del calcio. ¿Qué sería? Metal. Metal. Muy bien, metálico. Recuerda que luego hablamos del cloruro de calcio. Iónico. 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 Muy bien, ya tengo la respuesta, creo. Ya la tengo. Y el Ajá. último, cloro 2, ¿qué Covalente. es? Covalente. ¿Y qué tipo de covalente es? ¿Polar o apolar? Apolar. Ya, Polar. polar. Excelente, muy bien. Porque son elementos, sí, iguales. ¿Cuál es? Déjame felicitarte, ¿ah? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, ¿ah? Da un gusto trabajar así. Da gusto trabajar así. Vamos a la siguiente. 4. Siguiente pregunta. Número 4. Dice, el ácido nítrico, producido a menudo, se combina con amoníaco para sintetizar nitrato de amonio y ahí lo tienes, para fertilizantes. Con respecto al amoníaco, solo me habla del amoníaco, indique usted verdadero o falso. Vamos por partes. El nitrógeno, ¿cuánto vale? 5. 5. Muy bien, el nitrógeno son 5 electrones. Y el hidrógeno, 1. Uno. muy bien, es un electrón. Empieza, lúcete. ¿Quién va al medio? Habla. Nitrógeno. Nitrógeno. Escucho. Nitrógeno. Muy bien, el Nitrógeno. 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 Claro que sí, el nitrógeno, ¿no? Entonces, el nitrógeno va al medio. ¿Quién va a mi alrededor? Hidrógenos. 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 Muy bien, los hidrógenos alrededor, en cada extremo hidrógeno. Listo, en cada extremo hidrógeno. Y empieza, si el nitrógeno posee 5 electrones, ¿cuánto te falta para llegar a 8? 3. 3. Excelente, muy bien. 1, 2 y 3. Tú mismo eres, como ya tengo los 3 electrones, me quedan 2 libres para que cumpla así los 5. ¿Ya? Empiezas tú entonces. El átomo central presenta hibridación sp3. Verdadero. 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 Ya, muy bien. El átomo central presenta hibridación. Sí, correcto, profesor. Claro que sí. ¿Cuánto era esto? A ver, vamos a cambiar el color, ¿ya? Tu micrófono sp3. Sí, es cierto. ¿Por qué dice que es sp3? ¿Por qué Y es enlaces simples. Enlace por el simple. enlace simple, claro. Su geometría molecular es piramidal trigonal. Piramidal trigonal. ¿Te escucho? Piramidal trigonal. Ya te enseñé, ¿ah? Cuando tiene Verdadero. libres, Verdadero. Sí. verdadero. Verdadero. Claro, si es piramidal trigonal. Si es piramidal trigonal. Muy bien, si es piramidal trigonal. El que sigue, ¿es una molécula apolar? Falso. 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 Para que sea polar, ¿qué te enseñé yo? Que no debe tener ¿qué? Libres. Electrones libres, para que sea polar. Entonces, por deducción, falta una más, ¿se puede disolver en el agua? ¿Qué crees tú? Verdadero. Verdadero. Claro, pues por supuesto, y hemos quedado en algo. Para que sea un puente hidrógeno, ¿quién debe estar unido? El hidrógeno con el flúor, el hidrógeno con el oxígeno, o el hidrógeno con el nitrógeno. ¿No lo expliqué ahorita? Entonces, ¿está unido con el nitrógeno? Por supuesto, verdadero. Puede disolverse en el agua
formando puente de hidrógenos. Y así tienes tu respuesta. ¿Me avisas? Hay un micrófono que está todavía activado, creo ahí, ¿eh? Ya está, profesor. Ya está, profesor. Ya está, ¿Sí? profesor. Ya, muy bien. Y apagamos. No se olviden apagar el micrófono, ¿ya? Porque a veces como hay bulla en casa, se escucha todo. Antonella. Gracias. Vamos a seguir. Pregunta 5. Pregunta 5. Pasamos a la siguiente. Pregunta 5. Dice lo siguiente. Espérate un momento. Las fuerzas intermoleculares, repito, las fuerzas intermoleculares, ¿qué significa eso? Atracciones de naturaleza eléctrica entre moléculas, en pocas palabras. Determine sus propiedades que sean físicas, como el punto de ebullición, entre otras, ¿no? Etcétera, ¿no? Determine si esto es verdadero o falso. Ah, muy bien. Empezamos. 5. Inicia. Vamos, te escucho. Dice acá. ¿Son más intensas que los enlaces químicos? ¿La fuerza Falso. intermolecular es más Falso. intensa que la fuerza interatómica? Ya lo explico ya. Falso. ¿Lo hemos hablado, sí o no? Hemos hecho hasta ejemplos. La fuerza de London se presentan en todo tipo de molécula. Verdadero. En Verdadero. todo tipo. Verdadero. Verdadero. London están en todas. En todas, como dice tu compañero, está en todas, dice, ¿no? Como tu compañero, claro, Muñoz, está en todos los exámenes, te iba a decir, está en todas tu compañero, claro, ¿no? 3. La mayor o los de mayor intensidad sería el puente hidrógeno. Hemos quedado que las fuerzas de Verdadero. London siempre son Verdadero. las más bajas. Verdadero. Claro, verdadero. Las fuerzas de London son las más bajas porque la gran mayoría son orgánicas. ¿Está bien? Son orgánicas. Como respuesta, ¿cuál sería tu clave? La Pues, La B. B. La B, besito, barco. ¿Me confirmas para pasar a la siguiente? Está, Listo, profesor. profesor. Muy bien, pasamos a la pregunta número 6. Un momento. Pregunta número 6. ¿Y qué me dice la pregunta 6? Espérate. Entre los gases contaminantes de la atmósfera se encuentra el CO2, el H2S o sulfuro hidrógeno y el fluoruro de hidrógeno. Con respecto a estas tres sustancias, determine respectivamente el tipo de fuerza intermolecular que predomina. ¿Ya? La fuerza intermolecular que predomina. A ver, empieza. La primera, CO2. Qué fácil, ¿eh? CO2, tengo doble enlaces. Tengo doble enlaces. Cada vez que yo tengo doble enlaces, ¿qué tipo de fuerza es? ¿Qué tipo de fuerza es? London. 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 London, pues. Hay un doble enlace. London, profesor. London. Y además, una de London se da entre elementos no metales, covalentes. Esta de acá, si yo observo, el hidrógeno tiene +1 y el azufre tiene -2. Entonces, si me doy cuenta, es +2 y -2. Son cargas Dipolo. opuestas. Dipolo. Dipolo, dipolo. Ya la tienes, ya está, ya la tienes, ya. Y el hidrógeno y el flúor, que hemos dicho, condiciones, ¿qué tiene que estar unido? Hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno, flúor, hidrógeno, oxígeno. ¿Eso qué se llama? Puente de hidrógeno. Puente De de hidrógeno. hidrógeno. De hidrógeno. Entonces, todo aquel que es puente de hidrógeno se solubiliza perfectamente en el agua, ¿no? ¿Me confirmas? Estás avanzando profesor. muy bien. Ya está, Muy profesor. bien, muy bien, excelente. Y déjame felicitarte, ¿ah? Todos postulan para química, ¿no? No. ¿Por qué no, Paucar? ¿Por qué no, Paucar? No quiere ser profesor. Ah, ¿no quiere qué? No quiere ser profesor. ¿No Yo quiere no ser dije profesor? nada, profesor. No quiere, ya no quiere, no quiere esto. Está bien, Paucar. Lo agotamos, No, ¿no? yo no dije eso, profesor. Acá hay una opción, la sacamos a tu compañera. No quiere química, dice. Profesor, yo no dije eso. Él lo dijo. Sí, no te preocupes. Yo sé que Muñoz, ese es su pensar de Muñoz, por eso no quiere, dice química. No, profesor, mire, la verdad estoy aprendiendo, pero ya, porque viene el examen de admisión, porque en fin, ¿no? ¿A qué postulabas, Paucar? Yo te he preguntado esto, pero no me acuerdo.
Negocios internacionales. Ah, pero estás yendo muy bien, ¿ah? Para ir a negocios internacionales, estás muy bien, ¿ah? Muy bien, porque tú sabes que ahí son más llevas letras que otras cosas, ¿no? Listo. A ver, vamos a empezar, ¿ya? Pregunta 7. Iniciamos. Entonces, Loboto Muñoz me dijiste, ¿no? Sí, profesor, voy a A él tener. sí lo saco, ¿no? Ya, ahorita lo voy a sacar. 7. Según la representación de Lewis para el anhídrido sulfuroso o dióxido de azufre que se muestra, se cumple que, a ver, es cierto que tiene 6 electrones libres. Solo cuenta nada más. Dedo. ¿Ah? Falso. Falso. ¿Cómo que tengo 6? Cuenta todos los puntitos, ¿no? No, digo, 4, 6. sale del dedo. Ah, dedo, ya, ya. Ahorita vamos a ver si es cierto. Presenta 2 enlaces dobles. Habla. Falso. 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 ¿Por qué? Si acá tengo 2 enlaces dobles. Ah, no, no, no. Ese es solo Pues, uno, ¿no? Esa es una. eh, Es uno nada más. Se comparten 4 electrones. Se comparten 4 no, falso. electrones. Falso. Seis. ¿Cuánto Falso. compartes? Seis. 6. 6. Y 6. además Seis. me doy cuenta que este último no es un enlace cualquiera. ¿Qué es eso de ahí? Activo. Un dativo. Un Negativo. dativo. Entonces él está compartiendo 2 también. Entonces hay 6 electrones compartidos. Entonces, por deducción te queda y dice, el azufre se une a uno de los oxígenos mediante un enlace dativo. ¿Qué hemos quedado nosotros? Eso es verdadero. Muy bien. Una consulta, y si yo te pregunto qué tipo de ángulo presenta, ¿qué ángulo sería? Está fácil, ¿ah? No te he pedido, indícame el ángulo que tengas, sino la geometría mejor, ya más fácil. ¿Qué geometría es? Porque si te voy a pedir el ángulo vas a volar más. ¿Qué geometría es? Geometría, igual que el agua, igual que el agua. Te lo acabo de explicar geometría molecular ahorita. ¿Cómo le llamas a geometría? Fácil, solo veo un ángulo. Angular. Angular, pues. ¿Qué pasó? Más cinco. ¿Qué pasó? Creo que Muñoz está haciendo efecto acá, ¿eh? Mejor lo botamos del salón, creo. Sí, está afectando ya el salón ya. Es angular. Y ok, sí. Es angular, claro que sí. Es angular, ¿ya? ¿Qué carrera vas, Muñoz? Industrial, profesor. Uy, todavía no seas malo. Química tienes que estar así mejor que uno que va para medicina, porque dependemos de ti para la elaboración industrial de productos cosmetológicos, cuidado, lo que te gusta, de productos de repente no, farmacólogos no tanto, porque eso lo hacen en los de farmacia, de productos contigo confitados, y ya, cuidado, ya sabes, química tú sí o sí, 3 años de corrido. Vamos, Mejía. Provecho, aunque no quieras llevar química. Siguiente pregunta. ¿Sigo o no sigo? Avísame Siga, si hay una Sigue, profesor. profesor. pregunta. Ya, ahí está. Siguiente pregunta. Por eso me voy a cambiar a civil. Ah, ya, cámbiate a civil. Solo llevas un año nada más. 8. ¿Qué sustancia es iónica? La Despacio y 6. tranquilo. ¿Por qué? Cao. Metal y no metal. Muy bien, metal y no metal. ¿Cómo le llamas a este compuesto? A ver, Óxido de calcio. muy bien. El famoso óxido de calcio, o también considerado como la cal viva. Algunos le llaman cal viva. Apréndelo porque en reacciones químicas nos viene un montón. Cal viva. Muy bien, listo, ya está. ¿Me confirmas? No Listo, te profesor. olvides, Está, no te Listo, olvides. profesor. Muy bien, no te olvides que tienes que hacerle tú a todos los problemas. CAC. Captura. Capturarlo. Tu captura, ¿ya? Guárdalo bonito todo en un archivo, y el que más te identifiques con el archivo, y con eso sigues. 9. Analiza y piensa. No me indiques clave porque quiero solución, ¿ah? 9. Empieza. ¿Ya? A ver, dice.
Respecto a la siguiente estructura de Lewis, del trióxido de azufre, es correcto decir, ¿qué presenta? A ver, ustedes mismos. Profesor, en el oxígeno que hay solamente 4 átomos libres, ¿no falta algo? ¿Ya? Sí, Parece que no hay. quería que me Ay, digas profesor. eso. Quería que me digas eso. Quería que me digas eso. Quería que me digas, profesor, acá hay un error. Ahí falta. Sí, hay un error. ¿Cuál es el error? Se han confundido el enlace. Acá debe ser enlace doble. ¿Está bien? ¿Sí? Y si este es el doble, entonces el que sigue, el que voy a colocar acá, táchalo. Así nomás. Lo voy a tapar. Ahí está. Con amarillo no se nota ya mucho. Ahora sí, sigue. Hay 2 dativos. Ya. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué pasó? ¿Por qué la piensan tanto? Está fácil. Habla. A ver, pues. La B. Solo hay Sí. un enlace dativo. ¿Qué crees tú? ¿Hay un dativo o no hay un dativo? Falso. 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 Hay dos. Falso. Dos. La B. Hay 4 enlaces covalentes Sí, polares. es Sí. A ver, espérate, vuelvo a repetir. Hay 4 enlaces covalentes polares. Cobar. falso. Sí, Falso. yo observo que sí son covalentes, pero ¿hay 4 enlaces covalentes? No. No, son 3. Tres Falso. nomás. Claro, hay 3 nomás, pues. Un doble y 2 dativos. Y 2 dativos. Recuerda que estos sí o sí son dativos. Profesor, ¿y por qué no le pone la fechita? Porque actualmente ya te he dicho que ya no se le coloca las Flechitas. flechas. Ya se Flechita. sobreentiende. ¿Te acuerdas? Se sobreentiende, ¿no? Hay 4 electrones compartidos. Acá cambió todo. Mira, si tú me hubieras dicho 4 electrones compartidos, yo te hubiera dicho falso. Pero como al final me dice o enlazantes, ahí ya cambió todo. Ahí ya cambió todo. ¿Por qué, profesor Pacheco? Porque los 4 electrones compartidos se tienen que ver con los enlaces. Tengo 4, pues, un 2 simple, otros, mejor dicho, 2, en el doble tengo 2, y los 2 dativos son 4 enlazantes. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Verdadero, ¿Estamos? pues. Verdadero. Entonces, esta de acá es tu respuesta, la C. Algunos dirían, profesor, hay 8 electrones, no enlazados. No, no hay 8. A esto de acá si cuentas, sobrepasa los 8. Esa es tu respuesta. ¿Me Profesor, no confirmas para...? entendí la diferencia entre compartidos o enlazantes. Ah, es que mira, te vuelvo a repetir. Si mi pregunta hubiera dicho, solo tengo 4 electrones compartidos, yo te diría que es falso. Porque yo no tengo 4 electrones compartidos. Yo tengo 1, 2, 3, 4. ¿El dativo cuánto es? 5, 6. 2, Y el otro, 7, 8. 7 y 8. 7, 8. Ya, ahí sería falso. Pero como al final me termina y dice, o enlazante, ahí cambio la cosa, pues. Enlazante significa 1, 2, 3,
y 4. ¿Quedó ahora sí? Ahora sí. Yo pensaba que los electrones compartidos era de los enlaces, que son dobles. 1, 2, 3, 4, nada más. Es que el No es... dativo, recuerda que el dativo también comparte. El dativo también comparte. Yo ¿Me das pensaba cuenta? que entregaba nada más. Claro, porque mira, recuérdate terminología, no te olvides. Si el azufre solo ofrece, solo ofrece, entonces, y pierde, ya no sería un covalente, sería un iónico. Entonces, ¿qué sucede? El azufre lo comparte, por eso la palabra es compartir. Oye, yo te comparto mis 2 electrones, solo yo, pero siguen siendo mis electrones. Entonces, no los voy a perder, solo los comparto. Si un elemento, pongamos un ejemplo, ya me voy a poner un poco más en un campo electroquímico, un campo un poco más de átomos, viene un elemento que es hidrógeno. Y el hidrógeno está en búsqueda de un oxígeno para formar alcoholes o para formar agua. Entonces, ¿qué sucede? Este elemento se rompe, ¿está bien? Y al romperse, se va con el hidrógeno. Entonces, ¿qué sucede? El azufre retoma sus 2 electrones otra vez. Mis 2 electrones regresan a mí otra vez. ¿Te das cuenta? No es que te vas y me dejas sin ningún electrón, no. Se rompe, pero mis electrones retoma otra vez al nivel del azufre. ¿Me das cuenta? Ya. Sí, Por eso profesor. sigue compartiendo. Parece que yo le doy, por eso yo te decía, dativo, porque das. No es que das, sino es que compartes tú nomás 2 electrones. ¿Listo, Muñoz? Ya. Sí, profesor, gracias. Ya, muy bien. Pasamos a la siguiente y continuamos. Cusiboman, ¿todo claro hasta acá? Sí, profesor, todo claro. Excelente, Cusiboman. ¿Cómo va la marinera? Y no dice nada tu compañera. Muy bien, a ver, sigues. ¿En cuál de las siguientes sustancias los átomos cumplen la regla del octeto? Vamos, lúcete uno por uno. Vamos, ¿quién va al medio? Antes de que pongas al medio, vamos a poner todos los elementos. Carbono, ¿cuánto vale? 4, 4. Oxígeno, 6, 6, 6, hidrógeno, 1, 1, 1, boro. 3, Bien, boro 3. Flúor, 7, 7. Fósforo, 5, no te escuché, fósforo, 5, 5. Cloro, 7, 7. A ver, ya está todo. Empiezas. ¿Quién va al medio? Carbono, oxígeno. Te escucho. carbono, Muy bien, carbono. Alrededor debe ir el oxígeno. oxígeno, oxígeno, Empieza. Si carbono tiene 4, ¿cuánto me falta para 8? 4 4, más. 4, Entonces, fácilmente puedo formar enlaces dobles, ¿no? Ahí está. ¿Me doy cuenta? ¿Cumple el octeto? Sí. El carbono cumple el octeto, perfectamente. Número 2. Creo que esta de acá es tan obvia que ya sabemos que, te escucho, que no cumple, no cumple. cumple, Solo cumple dueto. el dueto, du, Claro, solo cumple duetos. A ver, la siguiente. Número 3. Número 3. ¿Quién va al medio? ¿El el boro boro, o el flúor? boro, boro, oro, El boro, correcto. ¿Quién va alrededor? flúor, flúor, El flúor. Muy bien, el flúor. Consulta. Si el boro vale 3, ¿cuánto te falta para llegar a 8? 5, 5. Pero no puedo hacer eso. Hemos quedado que para que te falte 8, mínimo tiene que ser 4 electrones de valencia. Como tiene 3, lamentablemente los 3 lo tendré que compartir nada más. Sí. Consulta, este es un octeto incompleto porque el boro no llega a 8. Está bien, solo llega a 6. Consulta, ¿llega al octeto ese de ahí? ¿Sí o no? La 3. no, Ya, muy bien. Tú me dices que no llega, entonces, ¿qué hago? Lo tacho, ¿no? Lo tacho. Ahí está. Lo tachamos. Pasamos al número 4.
¿El fósforo cuántos tiene? 5. Ya, ¿quién va al medio antes de seguir? Fósforo. 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 Alrededor debe ir ¿quién? El cloro, Cloro. cada uno de los extremos. Muy bien, cada uno de los extremos. Cloro debe estar en cada uno de los extremos. Y me doy cuenta, o percibo yo, que el fósforo, como tiene 5, y justo hay 5 cloros, tendré que compartir todos, llegando a formar un octeto Expandido. 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 Un octeto expandido. Entonces, mi pregunta es, ¿llega al octeto él? Claro, llega, sobrepasa el octeto, pero es una regla el octeto, llega a 8 en sí. No. No, táchalo. Y por último, creo que la clave sería, ¿cuál? La D. La D. Claro, ¿por qué? Porque si hubiera tenido dentro de las claves solo la 1, entonces ahí sí tendría que estar obligado a resolver también el último valor, ¿no? Vamos a hacer la corrección, por favor. ¿Ya? ¿Cuál es la corrección? Que acá hay dos números que se repiten en romanos. Ahora sí está la corrección. Ya está, profesor. Sí, Sí, profesor. ahora sí, ¿no? Listo. Sería para ti dedito. 1 y 5, ya está la corrección. La última ya no es vano, ya no es pues necesario o es en vano hacerlo. ¿Me confirmas para pasar a la siguiente, muchachos? Listo, profesor. Listo, profesor. Listo, profesor. muy bien. Muy bien, este es tu compañero. Excelente. A ver, vamos a la 11, ¿ya? Empieza tú. Tú. Yo no te voy a ayudar. Al final, yo te pregunto cuál es para ti tu respuesta y de acuerdo a eso podemos marcar la clave. Empieza, lee tú y de acuerdo a eso yo te ayudo. Uno es incorrecto. Ya, pero analízalo todo. Cuando tengas todo ya me informas. Me dice, profesor, yo te empiezo a preguntar, leo, me dices, 1 falso, 2 verdadero, no, así, ¿no? 3 falso, no sé. Ya ustedes ven, me dicen. La D. La D, profesor. ¿Cuál es la clave? La D. La D. Dedo. Ya, muy bien. Entonces, vamos a empezar. ¿Cuáles de las propiedades de los compuestos iónicos son incorrectas? Vamos a ver si para ti es la D. Baja temperatura de fusión, generalmente. ¿Te escucho? Es Baja falso. temperatura de Falso. fusión, Falso. generalmente. ¿Cómo sería eso? Falsa. Recontra falso, pues, ¿no? Eso es falso. Ellos tienen alta temperatura de ebullición y alta, no solo temperatura de ebullición, también tienen alta temperatura de fusión, ¿no? En ambos casos son altos, ¿no? En ambos casos son altos, ¿ya? Solubles en solventes polares. Falso. 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 Muy bien, solubles en solventes polares. Estos compuestos iónicos deben ser solubles ¿en dónde? En solventes apolares. Vales. ¿Y por qué apolares? ¿Y por qué no polares? ¿Qué me identifica que deben ser polares y no apolares? O al revés, que deben ser apolares y no polares.
Por su atracción, ¿verdad? No. A ver. Profe, es verdadero. Por su electrostática. No te escucho, Muñoz. Muy rápido apagaste tu micrófono. Habla, habla, te escucho. Vamos, participa. ¿Por qué? Si tú me das una afirmación, tienes que decirme por qué. Ya estamos haciendo como un semianual, como un repaso, que yo le pregunto, ¿pero por qué me dices que es verdadero? ¿Por qué me dices que es falso? ¿Por qué? A ver, te escucho. ¿Ah? Te puedes guiar con la electronegatividad. Es que mira, te explico. Un compuesto iónico es un compuesto que tiene dos cargas, positivas y negativas. Si tú me dices que es soluble, tiene que ser soluble en compuestos que se puedan diluir. Por ejemplo, la 2 dice, solubles en solventes polares. Déjame decirte algo, sí es soluble en solvente polar. Sí lo es. Por supuesto, claro que sí. Pero entonces, profesor, ¿por qué me han puesto falso? Porque no solo es soluble en solventes polares. Porque si tú me hablas de un solvente polar, el agua es polar. ¿Podrías combinar sal con agua o no se puede combinar la sal con el agua? Sí. Sí. Entonces, ¿por qué me dicen que no lo es? Si es solvente polar, si es soluble en solvente polar, no solo en solventes polares, también es soluble en solventes apolares. Entonces, acá hay una afirmación que solo me dice que son los polares. Y no puede ser solo los polares, también ¿qué tendrían que ser? Apolares. Apolares también. ¿Sabes? También son apolares. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los compuestos iónicos, a pesar que son no metálicos, tienen esa doble afinidad. Tienen esa doble afinidad. Pero ya, por deducción, es falso. Son buenos conductores de la corriente. Verdadero. Verdadero. Pero por si acaso te aclaro, ¿ah? Hasta yo podría decir falso, siempre y cuando, ¿cómo tienen que ser? Compuestos iónicos. Iónicos. Pero para que sean conductores de la corriente, ¿cómo tienen que estar? Medio acuoso. Líquido. Excelente. Líquidos. Condor y preciso, ¿ah? En medio A, en medio acuoso. Muy bien. Tienen Profesor, que pero estar. ahí en la 3 no especifica. Claro, no especifica, pero lo estamos considerando como que es un buen conductor. Solo un bueno, no te dice, oye, es un conductor de segundo. No, es un buen conductor. Se sobreentiende que el alumno ya debe, pues, de una manera u otra, manejar este término de buen conductor. ¿Estamos? La segunda es La la segunda 2 tampoco, no no, la especifica segunda sí, tampoco. hay que aclarar ahí, ¿ah? Hay que aclarar ahí. Pero no está No bien. dice solo. Solamente dice solubles en solventes polares. Puede ser verdadero, también lo veo yo. Por No dice eso, solo. te vuelvo a repetir, te lo vuelvo a comentar. Acá el enunciado es como una pregunta de la vida real. Donde esta pregunta tiene pues varios tipos de enunciados que de repente no aclara, no especifica mucho el término. Entonces, ¿qué significa? Que te dice que son solubles en solventes polares, pero me estás dando una afirmación nada más. Tendrías que decirme solubles en solventes polares y apolares, en conclusión. Ahora, otro punto. Sí, está bien, son solubles en solventes polares, pero no en todos los polares. ¿Me dejo entender? No en todos los polares. Por ejemplo, ¿es soluble con el agua? Sí. Pero, por ejemplo, no sería soluble con el anhídrido sulfuroso. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Sí, profesor. Entonces, Profesor. tienes otro enunciado más. Entonces, la palabra solubles es muy amplia. Me hablas de que son solventes polares, pero me estás generalizando a todos los polares. Entonces, no es que sea con todos los polares. También cumple con algunos apolares y no todos los polares pueden solubilizar un compuesto iónico. ¿Ya? Pasamos al siguiente. Hubiera sido bueno que acá te pongan entre paréntesis H2O, agua. Ah, ya ahí cambia la cosa, pues, ¿no? Ahí cambia la cosa. Pregunta 12. ¿Ya? A ver, vamos.
Te escucho. Te escucho. Vamos. ¿Cómo sería? Pregunta 12. ¿Cuál de las notaciones Lewis es incorrecta? ¿Cuál de las notaciones Lewis es incorrecta? Vamos. La 1 me dice aluminio y oxígeno. A ver, el aluminio por el método del aspa, esto es así, aluminio 2, oxígeno 3. Verifícame bien si están todas las cargas perfectamente, incluyendo el oxígeno. ¿Está Sí. todo perfecto? Sí. Sí, Sí. muy bien. Ya. Entonces, este enunciado es verdadero. Solo no me cabe en mi cabeza que acá debería ponerse X y X. Pero ya, está bien, Sí, está bien. eso. Claro, Perfecto. está bien, está bien. Igual puede cumplir, porque a la final le va a formar el octeto. Puede cumplir, no te preocupes, porque se supone que al ganar 2 electrones ya formaré los 8 electrones. ¿Está bien? Ya, está bien, eso también sí cumple. Vamos al otro, vamos al otro. El aluminio, ya sabes tú que es +3, y el cloro, que yo sepa, es -1. Por el método del aspa, esto sería 1 y el aluminio 3. Es Pero si te das cuenta acá los átomos, 2. ¿qué pasó? Ahí Y el está. aluminio, ¿qué pasó también? Y la carga, ¿qué recontrapasó? Mira, es incorrecto. Claro, entonces esto es falso. Y el fluoruro de cesio es 2 elementos cuya función deben ser un covalente, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta? Búscalo nomás esto, pues, ¿no? El cesio, ¿en qué grupo está? 1A. 1A. Ya, entonces, ¿qué me dirías tú? Un metal. Que es un metal. Y la gran mayoría diría, profesor, es que el cesio, por ser un metal, este elemento no debe cumplir, debe ser un iónico. Y si es un iónico, ¿qué consideraría yo, profesor? Consideraría yo que la variación de la electronegatividad sería mayor de 1,7. Sí, parece que fuera así, pero no lo es. Claro, no lo es. Te repito, no lo es. Acá cumple este elemento funciones de exclusión. Es el único elemento de los grupos alcalinos que puede cumplir esa formación de elementos no metálicos. Igual que el aluminio también en ciertas propiedades. Entonces, esto también es verdadero. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la incorrecta? Beso. La B. Perdón. Muy bien, ahí está. Beso, ¿no? Pasas a la siguiente, vamos. Sí, profesor. Seguimos. Sí, profesor. Sí, profesor. Pasamos a la siguiente. Entonces, hay que tener bien claro las propiedades, por favor, ¿ah? No te vayas a confundir, agarrar una tabla periódica y después decir, profesor, pero el cesio, tranquilo. 13. ¿Qué dice la pregunta 13? Vamos acá. Y en la pregunta 13 te dice, indique la pareja de compuestos que son polares. ¿A qué me refiero con polares? Elementos Diferente. diferentes. Si yo observo la A es apolar. ¿Por qué? Porque no tiene libres y el cesio tampoco cumple, porque es un metal. Si yo observo el agua puede ser, pero el benceno ya no cumple. ¿Está bien? El benceno ya no cumple, tampoco lo es. Si hablo del amoníaco, el amoníaco sí lo es, pero el cloruro de amonio, acá hay un problema. El cloruro de amonio significa que el aluminio no tiene libres, y al no tener libres son apolares. Entonces, este no cumple, el amoníaco sí lo cumple. Y profesor, ¿y usted cómo sabe quién cumple, quién no cumple? Fácil, pues pon el nitrógeno al medio y ponte a hacer de cada uno, nada más. Flúor, flúor, flúor. El otro, ¿cómo sería? Hidrógeno, hidrógeno, ¿qué más? Hidrógeno. Y empiezas tú, ¿no? Flúor en cada extremo, ahí está. Hidrógeno en cada extremo, ahí está. Electrones libres para cada caso, correcto. 1, 2. El otro también, 2 libres, 1, 2. Consulta, tengo libres, seré polar. Porque si no tengo libres, ¿en qué me vuelvo? Polar. Apolar. Y así me da una geometría piramidal trigonal.
¿Sí o no? También así. Avísame si puedo pasar a otra pregunta, que el tiempo ya está, nos profesor, ganó. siga. ¿Sí? 14. Ya le tomaste tu captura, ¿no? 14. Sí, profesor. Sí. Ya, ahí está. Muy bien. Pregunta 14. Uy, ay, ay, qué bonita pregunta. Dice, en el compuesto del ácido nítrico, vamos de frente. ¿Quién va al medio? Ya hemos hecho esto antes ya. ¿Quién va al medio? Nitrógeno. El hidrógeno, correcto. Vamos a hacer el hidrógeno. Nitrógeno. Ah, ya, ya. Nitrógeno. Ah, ya. Nitrógeno. Alrededor, Oxígeno. hidrógeno. Oxígenos. Ah, ya, muy bien. Oxígenos. Y al final, Hidrógeno. 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 el hidrógeno lo puedes poner en cualquier lado de esos, ¿ya? Al final. Empezamos entonces a formar la regla de octeto. Vamos. El nitrógeno tiene 5. ¿Cuánto te falta para llegar a 8? Es 3. Correcto, me faltan 3. Entonces, empiezas tú. ¿Cómo sería? con oxígeno. Así, simple. Sí. Ya, acá, doble. No. Sí. Activo. Dativo. Por si acaso acá te ayudo, ¿ah? Acá sí es simple. ¿Y el otro? Activo. No. Doble. Primero doble. No, me parece. El otro, dativo. ¿Por qué dativo, profesor? Para que llegue a 8, pero me va a quedar un electrón libre. Recuerda que él tiene 5. 1, 2, 3. Ah, no, acá están los 5. Ah, perfecto, ¿no? Listo. Entonces, ya está mi dativo. Tengo 6 libres, 4 libres. Entonces, para que tú verifiques que debe cumplir la regla octeto, primero tienes que contabilizar tus 3 electrones compartidos. Una vez contabilizado tus 3 electrones o compartidos, ya cuando no tengo más que compartir, los siguientes, ¿cómo se dan inmediatamente? Que ya te expliqué, ¿cómo serán? Activo. Dativos. Dativos, ¿no? Pregunta, el átomo central del nitrógeno, ¿crees tú que cumpla el sp2? No. SP3. sp3 dice tu compañero. O no, pero. Yo podría decir que sí cumple. ¿Por qué? Porque tengo un enlace doble. Cuando veo dobles, sí, son sp2. Entonces, eso es verdadero. ¿Existe un enlace dativo? Creo que también ya hemos sido obvio acá. ¿Sí? Verdadero. Verdadero. Y el último, ya, te toca a ti, ya te ayudé yo mucho, ya te ayudé mucho. Hay un enlace pi y 3 enlaces sigmas. Ya, a ver, vamos, 1, 2, 3, 4 y un pi, 5. Ahí está. Falso. Un pi, 4 sigmas. Eso es Falso. falso. Como respuesta, ya te queda solo clave 14 casita. Y hasta acá sería mi última pregunta de esta clase. Ya la 15 la puedes trabajar tú, te la dejo para que tú la trabajes y puedas seguir practicando en el proceso de este tema. Muy bien, jóvenes, cuídense bastante, un gusto haber trabajado con ustedes